buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido con el calor? Hay que ser muy valiente para irse de vacaciones a la costa. Con las temperaturas que están haciendo, habría que irse a un lugar un poquito más fresco. Pero estaba leyendo un noticiero de la NASA, que es lo que hacen un monitoreo sobre el clima, y decían algo bien interesante. Decían de que a esta altura del 2016 ya hemos gastado los recursos disponibles del clima para todo el año. O sea, no hemos alcanzado las metas fijadas para mantener el cuidado, sobre todo de nuestro medio ambiente. O sea, ya quemamos otra vez, vamos para atrás. Entonces, las temperaturas seguirán siendo cada vez más fuertes. Pero se viene una etapa de lluvia, ya avisaron, una etapa de lluvia, y nos dijeron que es fenómeno de la niña. ¿Y qué hacen las niñas? No hacen cosas buenas, ¿cierto? Otra vez vamos a tener temporales y lluvias e inundaciones en la ciudad. Una cosa por otra. De todas maneras, esa lluvia será bendición para alguien, ¿cierto? La agricultura, etcétera. Pero vamos a tener que aprender ya a vivir con lluvias fuertes aquí, como pasa en los países del sur. Muy bien. Queremos dedicar 2 domingos para un tema que es muy importante en este momento. Y es la autoridad de la Biblia. ¿Por qué razón hablar de la autoridad de la Biblia? Porque la Biblia está inmersa también en una crisis de autoridad general. Occidente está en una crisis de autoridad. El estilo de vida que está primando en Occidente es un estilo ya completamente diferente a los principios que regulaban la vida en Occidente, que eran los principios judeo-cristianos. Occidente se caracterizaba por eso. Los principios judeos cristianos, en las legislaciones, en los modos de vivir. Pero ese estilo de vida cambió radicalmente a partir de los años 70-80, y la época moderna llegó hasta ahí, y comenzó la época postmoderna, donde la diferencia entre lo bueno y lo malo perdió absolutamente la norma que le regulaba. Se comenzó a vivir entonces en cosas establecidas, pero aplicadas en forma relativa. Y la Biblia también fue afectada, por ende, en la vida de la iglesia. Por eso hoy tenemos una crisis de autoridad, una crisis de principios, un estilo de vida totalmente relativo en todas las cosas. El mayor ejemplo que tenemos es en cuanto a cómo se quiere educar a nuestros hijos hoy. Educarlos en una sociedad de elección libre de género. Entre paréntesis, las iglesias cristianas van a hacer una demostración muy fuerte el 10 de este mes. Frente a la gobernación, se va a hacer un plantón, así se llama, un plantón, donde se va a reclamar y se va a exigir que se retire el programa de educación de diversidad de género que se está aplicando ya en los colegios, sobre todo de los niños menores.
se va a solicitar la renuncia de la ministra de Educación, exigiendo que necesitamos un ministro que realmente esté bien definido. Se va a exigir que la comunidad LGTB eduque sus parientes como se les antoje, pero que no hagan planes para educar los nuestros, que no estamos de acuerdo. De manera que es el día de la defensa de la familia, el día de la defensa de que nuestros niños no sean educados en una forma diferente a como son educados en los hogares. El 10, a las 3 de la tarde. No es una marcha, es un plantón, es llegar allá a las 3 de la tarde, nada más. Entonces, su presencia allá, ¿qué va a indicar? Que usted está interesado en esto. Si no está allá y no somos capaces de hacer un cambio, tendrá que lamentar que no hizo todo lo posible por lograr un cambio. De manera que entonces, hermanos, los que tienen niños pequeños, es la hora de demostrar lo que pensamos. ¿De acuerdo o no? Claro. Decíamos entonces que tenemos crisis de autoridad, por ejemplo, en el Estado. El Estado sigue teniendo los mismos principios de siempre: la separación de poderes, lo que significa un Congreso, lo que significa un presidente, pero en la realidad no funciona así. Es increíble que en la mayoría de los países la separación de los poderes públicos no funciona, ni siquiera en mi país, en Chile. Está en la letra, está en la ley, pero no está en la práctica. Un país como Francia, por ejemplo, cuna de la libertad, de la democracia, de la igualdad. Tremenda crítica que sufrió el presidente porque quiso hacer una reforma laboral sin consultar a los demás. Eso es lo que está pasando hoy. Tenemos crisis en los hogares. Lo que firmamos en el registro civil, lo que escuchamos en una ceremonia cristiana donde se establecen las cosas, los compromisos, las promesas, la famosa frase "hasta que la muerte nos separe", se vuelve completamente relativo en la práctica. Y lo que tenemos ya es el funcionamiento de hogares que comenzaron con principios escritos, pero terminaron con sus propios principios. Resultado, los hijos también aprenden a vivir sin principios. Los colegios. Hay una crisis también de autoridad en los colegios. En muchos colegios son los alumnos los que determinan las cosas, de muchas maneras. Y frente a esa crisis que estamos viviendo una libertad que es negativa, porque hemos entendido la libertad como hacer lo opuesto a lo establecido. Y la verdadera libertad es poder vivir en lo establecido, en la seguridad de estar bajo una autoridad. Ahora, esta situación también ha afectado a la iglesia. Tenemos una sola Biblia para todos, un solo manual de principios, pero hay cualquier cantidad de interpretaciones y diferencias en su aplicación. Vemos esta crisis de autoridad, por ejemplo, en las iglesias que fueron cuna del Evangelio para muchas de las que existen hoy. Por ejemplo, las iglesias tradicionales, que fueron las que iniciaron el trabajo misionero. Iglesia metodista, iglesia presbiteriana, iglesia anglicana. Están divididas en diferentes tendencias y enfoques acerca de la Biblia.
La iglesia presbiteriana, que comenzó siendo una, ahora son 4. Y la última versión que hemos escuchado es que hay un sector ahora de estilo presbiteriano que dice que ya no hay que hablar de pecado, son solo errores. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto? Vivimos una confusión doctrinal. No escuchamos el mismo mensaje en todas partes. Y esto ha hecho que los seres humanos, nosotros, encontremos una iglesia que se ajuste a lo que pensamos y a lo que queremos hacer. ¿Hasta qué punto eso es correcto? ¿Hasta qué punto la Biblia nos da esa libertad? Nosotros decimos, y está escrito, que la autoridad máxima para la iglesia es el Señor Jesucristo. Ese principio está escrito y establecido. Por la sencilla razón que el Señor Jesucristo fue quien inició, creó, diseñó la iglesia. Tal como lo dice la Biblia. Nadie discutiría esa afirmación básica. La autoridad del Señor Jesucristo es la autoridad reconocida y establecida en la iglesia. Si miramos Mateo 28, 18, allí en Mateo 28, 18 dice el Señor Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. Esa autoridad la reconocemos. Esa es la autoridad válida para la iglesia. Jesucristo es entonces la medida de la autoridad en la iglesia. Por lo tanto, cuando miramos la iglesia en el primer siglo, segundo siglo, nos damos cuenta que la iglesia vivió bajo esa autoridad, no la discutió. Siguió los lineamientos que el Señor Jesucristo estableció. Hubo quizás una garantía que nosotros no tenemos. Fueron palabras, fueron principios escuchados directamente de la boca del Señor Jesús y que fueron transmitidos por aquellos que fueron escogidos por el Señor. Pensemos, si en esta mañana el Señor Jesucristo se nos apareciera aquí en persona y nos dijera qué es lo que tenemos que hacer, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Sin duda alguna, oiríamos, creeríamos y estaríamos dispuestos a obedecer. Esa fue la situación en el Nuevo Testamento. En cambio, a nosotros lo que se nos ha dejado es una palabra autorizada, una palabra autoritativa. Pero nuestro problema ha sido que la hemos puesto en duda. Y este poner en duda la autoridad de la Biblia es lo que ha generado la tendencia a las divisiones en la iglesia. Cada iglesia coloca su propio proyecto y su propia confesión de fe. Y la iglesia se divide y se subdivide. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo,
Si queremos tener una palabra autorizada en la sociedad, no puede ser una palabra dividida. No puede ser una palabra donde unos cristianos piensen una cosa y otros que se dicen cristianos piensen otra. La unidad es fundamental en la unidad de la iglesia. Veamos cómo se manifiestan estas diferencias. Por ejemplo, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ¿cuál es la base de su autoridad? La base de esa autoridad no es Jesucristo. Porque si la base de esa autoridad fuera el Señor Jesucristo, entonces la iglesia tendría que estar totalmente sometida a la palabra de Dios. Pero la Iglesia Católica basa su autoridad en el magisterio de la iglesia. Y básicamente en su figura principal, que es el Papa. Y cuando el Papa habla, él habla ex cátedra, es decir, no se discute, es una verdad dogmática. Indudablemente van a haber contradicciones con la que dice la Biblia, pero todo católico tiene que aceptar eso. Tendrá que estar dispuesto a aceptar que un papa diga una cosa y luego viene otro y la cambia, y tendrá que aceptarlo. El magisterio de la iglesia es la autoridad en la iglesia católica. Eso incluye la tradición. En segundo lugar, en la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa fue la que se separó por ahí por el siglo IV, cuando no estuvo de acuerdo en que la iglesia cristiana se transformara en iglesia cristiana apostólica, católica y romana, con su sede en Roma. Y la iglesia ortodoxa de Oriente se separó. ¿Cuál es la autoridad para la iglesia ortodoxa? La Biblia. Para ellos la autoridad es la Biblia, pero agregan dos cosas: la tradición y la liturgia. Es decir, el valor de las ceremonias en un mismo plano con el valor de la autoridad de la Biblia. Tres cosas para ellos: Biblia, tradición y liturgia. Y tenemos una tercera opción: las iglesias liberales. ¿Qué caracteriza a las iglesias liberales? Que cuando ellos hablan de la Biblia, dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. No dicen como nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia cuando decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios? El hombre entonces, con sus estudios, con su sapiencia, toma la obligación y la libertad de él definir qué es y qué no es palabra de Dios. Y esto es lo que afectó mucho a las iglesias tradicionales. Este concepto liberal. Y este concepto lo que busca es esto: es necesario el consenso acerca de la Biblia de una opinión educada. El consenso de una opinión educada. Será entonces labor de los seminarios y universidades dar una educación teológica que capacite al que se gradúa allí de poder discernir qué es y qué no es palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Los anglicanos, una iglesia cuna del despertar protestante. Para los anglicanos, ¿cómo ven ellos la autoridad? Ellos dicen es necesario un equilibrio, un camino intermedio. Entonces, para ellos, la autoridad es la Biblia, la tradición y la razón. Se van dando cuenta que
¿No aparece la Biblia sola? La Biblia, la tradición y la razón. Y es la razón la que le ha indicado a los ingleses de que el rey es la cabeza espiritual de la iglesia anglicana, no importando cuál sea la conducta del rey. Y el punto de la reforma, el punto de Lutero, que es el que seguimos varias iglesias. El gobierno de la iglesia y el concepto de la iglesia viene y se sostiene de la Biblia y nada más. La Biblia es la única y final autoridad. Ese es el concepto de la reforma. Pero fíjense cómo ha cambiado en 200 años todo. Lutero dijo la sola escritura, la sola Biblia. Pero hoy ese concepto nada entre varios otros conceptos que han ido siendo aceptados. Ahora, ¿qué punto de vista tuvo Jesús respecto de la Biblia? ¿Cómo entendió la Biblia Jesús? ¿Se sujetó a ella? ¿Hizo algo nuevo? ¿Hizo cambios? ¿Se sometió a la Biblia? Es interesante que examinemos eso, porque de allí va de venir la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Por eso, en este domingo nos vamos a dedicar a ver la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. El próximo domingo veremos la relación de Jesús con el Nuevo Testamento. Fijémonos, por ejemplo, en el ámbito de la moral. ¿Cuál fue la conducta de Jesús? En Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos las tentaciones de Jesús. Allí Jesús es tentado antes de iniciar su ministerio. Y las tentaciones lo que buscaban era sacar a Jesús de la autoridad que lo había enviado a realizar su tarea. Él había sido enviado por su Padre, había un derrotero establecido, había un plan establecido. Y Satanás trata de sacarlo de ese plan. Y le propone 3 cosas que podrían haber ayudado a que Jesús tuviera un ministerio más fácil. Llegar regalando pan, calmando el hambre de todas las gentes, le hubieran seguido mucho. Si él hubiera hecho cosas extraordinarias para demostrar que era sobrenatural, le hubieran seguido muchos. Y finalmente, si negociaba con el diablo le podía haber dicho, mira, esto que está aquí lo manejo yo, te lo entrego a ti a condición que tú te sometas a mí. Esas fueron las 3 tentaciones. Son tentaciones que van a la moral, a la ética. ¿Y cómo respondió Jesús a ellas? De una manera muy simple. Escrito está. Escrito está. Geograptai. Escrito está. ¿Qué significa esa respuesta dada 3 veces? No hay nada que negociar. No hay nada que cambiar. No hay nada que alterar. Lo que escrito está es lo que determina mi conducta. Ahora, él era el Hijo de Dios. Podía haber hecho cambios. ¿Pero por qué toma esa decisión? Porque reconoce la autoridad de lo que está escrito. ¿Qué pasa hoy en día con muchos de nosotros? Negociamos.
Sí, la Biblia dice eso, pero no hay que ser tan fanático. ¿Cómo lo vamos a aplicar? 100%. Tenemos que ser un poquito más flexibles. Y negociamos en muchas de las cosas que están escritas. Lamentablemente el Señor Jesús nos deja el molde. No, nada es negociable de lo que está escrito. Esa fue su conducta. Además, lo mismo dice en Deuteronomio. Exactamente lo mismo dice en Deuteronomio. Pueden irse adelantando y escribiendo. En Deuteronomio 6:1, ¿cuál es el énfasis? Ahí está. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios pidió. ¿Dice pidió? Solicitó. Rogó. ¿Qué significa entonces? Que no es negociable. No es negociable. Y esta es la actitud que Jesús tiene frente al Antiguo Testamento. Nada es negociable. Yo no he venido a cambiar, diría más tarde, he venido a cumplir. Ahora, el punto que esa decisión es riesgosa. ¿Por qué razón es riesgosa? Porque no todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo. Es riesgosa. En Deuteronomio 8:1 también encontramos lo mismo. Para reforzar esto. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que hagan lo que quieran. ¿Qué está diciendo allí? ¿Qué es lo contrario a decir para que viváis? Lo contrario sería para que mueran. O sea que el reconocer la Escritura, el sujetarse a la Escritura y no negociarla, es asunto de vida o muerte. Este es el concepto moral y ético del Señor Jesucristo. Por eso que Jesús diría que al que quebrante uno de estos mandamientos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Esto entonces nos da un concepto, ¿cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad es someterse al precepto establecido, no cambiarlo ni negociarlo. Pero fíjense este detalle. 50, 60 años atrás, a los que somos de esa época, que hemos nacido entre el 30 y el 50, nos parecía eso lo razonable. En la vida de la familia nos parecía eso lo razonable. Y nos sentíamos más libres y cómodos cuando cumplíamos lo que se nos pedía. ¿Se fijan el tremendo cambio que hemos tenido ahora? ¿Pero por qué se ha producido el cambio? Porque el consejo que también estaba en Deuteronomio, de enseñar, inculcar los principios a los hijos para que ellos hicieran lo mismo. Y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos y de los hijos, es decir, abuelos y bisabuelos. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos traspasado nuestra responsabilidad educativa al colegio. Y para sentir la conciencia tranquila, escogemos un colegio cristiano, entre comillas. Ahí está el resultado. ¿Dónde fue educado Jesús?
Jesús fue educado en lo que estaba establecido. A Jesús podían haberle puesto un maestro griego, un esclavo griego, como Lucas, lo habrían tenido en la casa y habría enseñado personalmente al Señor Jesús todo lo que necesitaba saber. ¿Pero qué hicieron los padres de Jesús? Lo establecido es la sinagoga por sus primeros 12 años. ¿Ustedes no creen que Jesús muchas veces le reclamó a sus padres: me están haciendo memorizar todo el libro de Isaías, es demasiado? ¿Y qué le habrá dicho María y José? Escrito está. ¿Esa es la visión ética y moral de Jesús en cuanto a la autoridad de lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Por eso, repito, la verdadera libertad es someterse al precepto establecido. No cambiarlo ni negociarlo. No tengamos miedo de aplicar lo que está escrito. No tengamos miedo. Segundo, punto 2. ¿Dónde vemos también qué relación tuvo Jesús con la autoridad del Antiguo Testamento en cuanto a su misión oficial? La identidad del Señor Jesús ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la identidad de Él? La encontramos en Daniel 7:13 y en Isaías capítulo 55. Daniel 7:13 creo que no es ese. En Daniel 7:13 se nos habla de la visión que tiene el profeta Daniel. Israel está en una pequeña crisis, como de costumbre. Entonces el profeta Daniel, y lo vimos el domingo pasado creo, se preguntaba, bueno, ¿cuál sería el futuro de Israel? ¿Qué iba a pasar con todas las promesas que había recibido? Porque en ese momento Israel estaba en una mala situación, incluso con desobediencia a la ley. Y la respuesta que recibe el profeta Daniel a su pregunta es esta: llegará el día en que se manifestará el elegido de Dios. Y cuando se manifieste el elegido de Dios, su reino y su gloria será para siempre. Será para siempre. Y su reino será eterno. La primera identidad que el Antiguo Testamento le da a Jesús, ¿cuál es? Que es un rey, es un Mesías rey, y que finalmente su gobierno será completo, eterno, y estará por sobre todo. Es decir, la primera parte de la identidad de Jesús es una identidad gloriosa. Un Mesías rey, que finalmente va a gobernarlo todo. Jesús, antes de irse al cielo, tuvo un anticipo de eso. Cuando él dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad la veremos en la última semana de las 70 semanas, cuando el Señor tome el reino en su mano. Pero también está la otra identidad, la de Isaías capítulo 55. ¿Y cuál es la identidad de Isaías 55? No es la visión de un rey. No es la visión de un rey. Es la visión de un siervo sufriente que va a sufrir hasta lo máximo, hasta ser llevado a la cruz. Ahí está la doble identidad de Jesús. Por un lado, el Mesías rey,
con la autoridad sobre todas las cosas al final de los tiempos. Pero por ahora iba a ser el siervo sufriente, el hombre experimentado en dolores, que iba a ser llevado a la cruz. ¿Podía o no podía Jesús rechazar esas dos identidades? ¿O podía tomar una de ellas? ¿Por qué tengo que ir a la cruz? ¿Por qué tengo que sufrir? Vemos en el Nuevo Testamento cuando Él en cierto momento dice, si es posible que yo no vaya a la cruz. Pero finalmente, ¿cuál es su decisión? Marcos 14, 7 al 20. Marcos 14, 7 al 20. ¿Qué dice ahí? Marcos 14, 17 al 20. Cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. Llegó el momento en que la identidad del siervo sufriente tenía que realizarse. Jesús no la rechazó. La aceptó. Otra vez dijo, escrito está. Yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió. Ese es el carácter de Jesús. Él comenzó su obra a los 12 años y se perdió del contacto de sus padres en el templo. Y los padres lo buscaban. ¿Dónde estará Jesús? Y lo encontraron discutiendo con los sacerdotes y con los rabinos y le dicen, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Te hemos estado buscando por todas partes. Tiene 12 años. ¿Y qué respuesta le da a sus padres? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Es una respuesta increíble para alguien de 12 años. Y sobre todo en el contexto de la autoridad de los judíos, los padres judíos. O sea que su misión oficial, su propósito, su destino, el plan hecho para él lo aceptó completo y desde el principio, escrito está. Es lo que se me ha mandado a hacer. Él está reconociendo cada palabra que de él se dijo en el Antiguo Testamento, sin ni siquiera intentar modificarla o cambiarla. Y cuando vemos en Lucas 24, 5 al 7, nos encontramos con el término. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. No hizo más que repetir las palabras del Antiguo Testamento sobre él. Isaías 55, el Salmo 22, por mencionar algunos. ¿Cuál fue entonces la actitud de Jesús hacia la autoridad del Antiguo Testamento? Absoluta. Absoluta. Una obediencia absoluta. Ahora, si para nosotros la autoridad es el Señor Jesucristo, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud?
La misma. La misma. Y no es fácil. En un medio como el de ahora, en que la autoridad está totalmente requebrajada. Es muy difícil que alguien se pueda parar hoy con autoridad y decir, yo os digo. Si alguien se parara así y nos dijera, yo os digo que, hombre, vaya a hablarle a otro que le crea. ¿Quién tiene esa autoridad para decir eso hoy? Nadie. ¿Nuestro presidente nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Nuestra presidenta en Chile nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿La primera ministra de Alemania va a decirle a los alemanes qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿El presidente de Francia le va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Si al igual que todos los presidentes franceses, junto con su esposa ha tenido una amante aceptada. Esa es la crisis de la autoridad. Piense ahora cuando usted habla con sus hijos y les dice, yo te digo qué. ¿Qué le contesta a él en silencio? Habla nomás, gaviota. Habla nomás, gaviota. ¿Qué diferencia? Pero aquí tenemos algo confiable y autoritario. Aquí está lo confiable y lo autoritario. Terminó su misión sin modificar su identidad, su figura de rey, su conducta de siervo. Las dos cosas. Por eso que Pedro, cuando Jesús les iba a lavar los pies a sus discípulos, que dijo Pedro, no, a mí no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Soy yo el que tengo que hacerlo contigo. ¿Qué estaba diciendo Pedro allí? Yo reconozco la autoridad que tú tienes. Soy yo el que debo someterme. ¿Y cómo ganó Jesús esa autoridad? Por su obediencia. Por su sometimiento, escrito está. Y lo que está escrito en la palabra de Dios no es negociable. Vemos entonces en Jesús que vive con un sentido de obligación. Está determinado a obedecer la Escritura. Porque Él reconoce que aun siendo el Hijo de Dios, está bajo autoridad. Ahora, note esto. Seguramente Dios, como su Padre, habló personalmente y le dijo muchas cosas a Él en los años de su ministerio. Pero no tenemos gran registro, excepto cuando Él se bautizó. En que se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Por qué puede tener contentamiento un padre? Por la obediencia de su Hijo. Por la obediencia de su Hijo. Ahora, seguramente Dios, conforme a su promesa, y a la gracia que ha sido derramada, cuando nos ve a nosotros, dice, ustedes son mis hijos amados. Y evidentemente Él lo dice. Pero qué interesante sería poder escuchar también la segunda parte, como la escuchó Jesús. Ustedes son mis hijos amados, en quienes tengo contentamiento. ¿Y qué significa que Él tenga contentamiento? Nuestro reconocimiento a su autoridad. Nuestra obediencia a lo que está escrito. Y no a negociar
nada de lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, ¿cierto? La otra área de la conducta de Jesús, en los debates públicos. Lo vemos en su moral, en su ética, en la misión oficial que él tuvo. Ahora, lo vemos en los debates públicos. En los debates públicos, ¿con qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos que a Jesús le reconocían que hablaba como alguien que tiene autoridad. ¿Y cómo respaldó su autoridad Jesús? En los debates él decía, ¿de qué buena o mala obra me acusan? Y lo único que le dijeron fue, no tenemos ninguna obra de la cual acusarte. Tenemos que reconocer lo que tú dices y lo que haces es bueno, pero hay una sola cosa que no te podemos aceptar. Que tú, siendo hombre, digas que eres hijo de Dios. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Qué contestó a eso en ese debate público? Le contestó a sus discípulos. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y veréis al Hijo del Hombre levantarse. En otras palabras, la resurrección les confirmará que yo y el Padre uno somos. Él no se dejó llevar por emociones. ¿Quieren que les demuestre quién soy? Háganse un ladito allá. Voy a trazar esta línea aquí. Y yo me voy a poner acá. Traten de atravesar esa línea a ver si me pueden tocar. Uno a uno al tocar la línea, hubieran ido al suelo. Hubieran ido al suelo. Hubieran ido al suelo. Y eso es lo que hacen algunos apóstoles hoy en Centroamérica, para probar que el Espíritu Santo está con ellos. No sabemos si es un acto de Dios o un acto del otro lado. Jesús no hizo ninguna de esas cosas. Al reconocerle su obediencia, al reconocer la perfecta concordancia entre lo que decía y lo que hacía, le reconocían que tenía autoridad. Él pudo haberse evitado muchos problemas si hubiera concordado en algunas cosas con grupos que estaban en contra de él. Habían dos grupos que estaban en contra de él. ¿Se recuerdan cuáles eran esos grupos? Que siempre estaban en contra de él. Muy bien, los fariseos eran uno. ¿Y el otro? No, los escribas estaban tranquilitos escribiendo, eso no se metían en lío. No se metían en lío. Los saduceos. Eran los dos grupos que se le oponían siempre y discutían con él. Y le cuestionaban muchas cosas. ¿Por qué? Los fariseos no creían solo en lo que estaba escrito en la ley, en los libros de Moisés. Para ellos también era importante la tradición. Llegó a ser tan importante que la Torá era el libro de la ley, el Antiguo Testamento, la Torá. Y ellos fueron agregando tradiciones rabínicas que constituyeron un libro mucho más grande que los 5 libros de Moisés y se llama la Mishnah. ¿Y qué le dijo Jesús? Ignoráis la ley por vuestras tradiciones. Habéis cambiado la ley por vuestras tradiciones.
La ley dice que el divorcio legítimo es solo por adulterio, por inmoralidad sexual. ¿Y ustedes qué cambiaron esa norma escrita en la ley? Ustedes la cambiaron por el divorcio por cualquier causa. Y discutía sobre eso. Ahora, ¿por qué Jesús no tomó un concepto parecido al de los teólogos de hoy? Hay que modernizarse, hay que ser más flexible, hay que ir a tono con la sociedad. ¿Hubiera tenido más seguidores? Seguramente los fariseos le hubieran aplaudido. Pero ¿cuál fue la actitud de él otra vez? Escrito está. Nada de lo que está escrito es negociable. Y esa actitud la llevó hasta la última etapa de su vida. Cuando Pilato le dice, ¿no sabes que yo te puedo dejar en libertad? Yo tengo el poder para dejar en libertad, pero necesito una sola cosa. Dime que tú no eres el rey de los judíos. Porque de eso te acusan. Dime que tú no eres el Hijo de Dios. Y arreglamos esto, no hay problema. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Lo que has dicho respecto de mí, tú lo has dicho. En otras palabras, esa es la verdad. Nada fue negociable hasta el último momento de su vida. Escrito está. Y como está escrito, así debe cumplirse. Ahora, algunos teólogos hacen algunas acusaciones sobre Jesús y dicen, bueno, pero hubieron cosas que Jesús cambió. Y ellos dicen, bueno, mire, hay esas porciones en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Como diciendo, Jesús no se sujetó absolutamente a todo lo que estaba escrito. Jesús no cambió, corrigió las distorsiones. Es cierto que la ley decía, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Jesús no cambió eso. Simplemente puso una norma que explicaba el sentido de la ley en ese punto. No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. Jesús no estaba cambiando la norma. Lo que estaba diciendo es, no tome la venganza usted. Venganza va a haber, pero déjela en las manos del que puede justa y proporcionalmente castigar y devolver. Jesús no falló, escrito está. Y se sometió absolutamente. La otra teoría del liberalismo teológico, y con esto concluimos esta parte, se llama la kenosis. ¿Qué significa la kenosis? Significa que Jesús, cuando se hace hombre, se despoja de lo sobrenatural. Deja de ser el Hijo de Dios en toda plenitud, deja su trono celestial, deja su manto de realeza, se despoja de todo eso y asume humanidad, nacer como uno de nosotros. Entonces, según esa teoría, al no tener el conocimiento sobrenatural como lo tiene Dios, el conocimiento de Él no era absolutamente sobrenatural y perfecto. Hubieron cosas que Él no sabía. Y sí, ahí nos ponen un poquito en un lío cuando se plantea esto, ¿no? En Hechos 1:7, por favor, vamos allá a concluir. Hechos 1:7. Hechos 1:6 al 7.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se supone que el que tenía que contestar, ¿quién era? ¿Quién debía contestar? ¿Ah? A ver, despertemos. ¿Quién tenía que contestar? ¿A quién le están preguntando? A Jesús. Él tenía que contestar entonces. Y decir, sí, el reino de Israel va a ser restaurado en tal tiempo. ¿Pero qué contesta él? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que no sabe? Aparentemente está diciendo que no sabe, pero no. Lo que está diciendo allí es bien sencillo. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. No es que yo no sepa, es que no les toca saber. Los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, y por lo tanto todo el Padre lo ha dado al Hijo y el Hijo lo ha recibido del Padre. Yo también lo sé, pero lamentablemente a ustedes no les toca saber esto. Jesús no fue más allá de lo que le dijeron que hiciera. Él pudo haber dicho, uy hombre, yo ya estoy por irme ya, ¿por qué no les digo? Y me voy contento. Porque los dejó con la duda. Si el Padre dijo, no les toca saber, por lo tanto, no lo vas a decir, no lo vas a decir. Y la otra que encontramos está en Mateo 24:36. Jesús les ha hablado del final de los tiempos. Los discípulos están entusiasmados y claro, y preguntan, bueno, y díganos la fecha, díganos cuándo esto. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Es decir, no me toca a mí decirlo. No me toca a mí decirlo. Él nunca tomó más autoridad que la que el Padre le había dado. En resumen, entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento? Reconocimiento absoluto, un sentido de obligación, un sentido de cumplimiento. Lo que está escrito no es negociable. Ahora, la pregunta a nosotros es esta: ¿por qué negociamos lo que está escrito? ¿Por qué lo negociamos? ¿Por qué decimos esto sí, esto no? ¿Por qué negociamos eso? Ese es el problema que tenemos en general como Iglesia de Cristo hoy día en el mundo. Creemos que podemos negociar lo que dice la Biblia. Esto sí, esto no, esto es más suave, no, esto es muy duro, no, arreglémoslo aquí. Si Jesús no lo hizo, nosotros no podemos hacerlo tampoco. Que es difícil, que a veces implica pérdida de relaciones personales, evidentemente. Que a veces implica conflictos dentro de la familia, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer?
Si decimos que la autoridad en la iglesia la tiene el Señor Jesucristo a través de su palabra, entonces tenemos que manejar nuestra vida. Escrito está. Escrito está. Recuerde esta frase, por favor. La libertad es consecuencia de vivir bajo autoridad. Ni usted ni yo nos sentiremos nunca libres si no vivimos bajo autoridad. ¿Y cuál autoridad? Esta. Haciendo esto es que nos sentimos libres. Haciendo eso es lo que nos sentimos libres. La libertad no es como la vemos hoy. Soy dueño de mi vida, soy dueño de mi tiempo, soy dueño de lo que soy, es mi mundo individual y hago lo que yo quiero. Gravísimo error. Ese tipo de discípulos el Señor Jesús jamás los ha tenido y jamás los va a aceptar. ¿A qué nos llama entonces este tema? Y el próximo domingo vamos a ver cómo Jesús se relacionó con el Nuevo Testamento. ¿Y por qué la iglesia vivió bajo el Nuevo Testamento también? No creamos que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Es un error. Los 10 mandamientos están vigentes plenamente. Vivimos tiempos difíciles. Varios de estos conceptos son del doctor John Stott, un teólogo anglicano que tuve la oportunidad de escucharlo personalmente en el año 74 en un congreso en Suiza. Y sus conceptos no han pasado de moda, aunque no son muy populares hoy, pero son los correctos. Entonces le pregunto, ¿está usted dispuesto al escrito está? Le tengo la mala noticia. No es una opción. No es una opción que yo pueda decir, sí, voy a pensarlo. No, no es una opción. Si reconocemos la autoridad de Jesucristo en la iglesia, la única respuesta es un sí rotundo. Pongámonos de pie. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Estando ahí con nuestra cabeza inclinada. Yo sé que varios de nosotros, y me incluyo, yo sé que varios de nosotros, a lo mejor sin darnos cuenta, hemos ido escribiendo nuestra propia Biblia. Una Biblia ajustada a nuestras necesidades, a nuestro criterio. Es la hora de marcar la diferencia. Yo no creo que el Señor Jesucristo estaba con una sonrisa en la cruz, diciendo, qué alegría, qué bueno, voy a morir por los pecadores, me siento dichoso. Él lo hizo por su sentido de obligación.
Él lo hizo porque escrito está. Pudo haber rechazado ir. Tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero lo hizo. Revisemos nuestra vida ahí donde estamos. Quizás hay muchas cosas en que hemos puesto nosotros nuestra propia letra en la Biblia personal que tenemos. Borremos nuestras propias letras y dejémosla tal como dice y estemos dispuestos a cumplirlo. No solo es la vida en esta tierra lo que está en juego, también la vida eterna. Dice la Biblia muy clarito: nadie se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará. Que en esta mañana usted y yo podamos decir con todo el corazón: Señor, escrito está. No voy a negociar nada de lo que tú estableces, porque verdaderamente tú eres la autoridad en mi vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo Jesús fue el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, reconociendo que bajo la autoridad que recibió y a la cual él se sometió, entonces pudo establecer también cosas con autoridad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Aquellas cosas que tienen que comenzar a funcionar en forma diferente. Somos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, tiempos dificilísimos. Especialmente los que vienen de aquí en adelante, aquí para nuestro país, para Colombia. Ayúdanos, Señor, a caminar al lado tuyo, pero obedeciéndote. Y te damos gracias porque sabemos que tú estarás allí para respaldar, para fortalecer, para cuidar, para proteger, porque tú cuidas y proteges lo que es tuyo. Gracias también, Padre, ahora, en esta hora, porque siendo el comienzo del mes, podemos participar del pan y del vino. Bendice a aquellos, Señor, que participaremos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos.